Bueno, cambió la configuración, se me actualizó y cambió un poco de lugar las cosas, pero ahí estamos. Bueno, estamos comenzando el capítulo 6 de Efesios, ¿sí? El capítulo 6 es un poco la continuación de la segunda parte del capítulo 5, en donde vimos de qué manera se relacionan los esposos que son cristianos. Ahí está el recordatorio. Siempre recordemos que estos pasajes les está hablando a cristianos que pertenecen a una comunidad o a una iglesia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando lleguemos al tema esclavo-amo, ahí podemos llegar a conclusiones erradas, digamos. Siempre pensemos que les está hablando a gentiles paganos que abrazaron el cristianismo, que tuvieron un encuentro personal con Cristo, por lo cual Pablo le está hablando a esos destinatarios. Por lo cual, en este pasaje que nos convoca hoy, no creo que terminemos todo, porque vamos a ir despacio, con tranquilidad. Eh, en la primer parte del capítulo 6, del versículo 1 al versículo 9, Pablo les va a estar hablando primero a los hijos, después la relación de los padres con los hijos y en la última parte la relación económica entre esclavos y amos. O como dice, lo llama la Reina Valera, los siervos y los señores. ¿Sí? Pero tengamos esto en cuenta que le está hablando a hijos, padres, esclavos, amos, esposos, esposas, que son cristianos, que pertenecen a una misma comunidad. Por lo cual, Pablo lo que está administrando es la convivencia dentro de estas comunidades o dentro de estas iglesias. Esto tiene que estar bien en claro para cuando avancemos en los distintos roles que Pablo está nombrando en esta primera parte del capítulo 6. Bueno, vamos primero a los hijos. Dice el capítulo 6, versículo 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Bueno, lo que tenemos que hacer primeramente para darle profundidad a estas sentencias, a estas órdenes que Pablo le está dando a los hijos. Bueno, ¿cómo era la vida de los hijos en el mundo antiguo, en el mundo del Imperio Romano, que es el contexto en donde se está desarrollando la carta? La carta está dirigida a una comunidad, a una iglesia en el Asia Menor, esto lo vimos en las clases pasadas, pero el contexto es el siglo I, en donde hay una dominancia de una cultura grecorromana, porque son gentiles. Por lo cual tenemos que ver primero las características de los hijos, la relación de los hijos con los padres, para darle una profundidad a estos tres pasajes. Ahí les muestro un friso de una iglesia que está en la Alemania o en la parte de la Germania, que está el maestro con los tres discípulos, con tres discípulos, que esto muestra un poco de qué manera se instruía a ciertos niños. Ahora lo vamos a ver esto, no todos los niños eran iguales. Bueno, lo primero tenemos que decir que los niños pequeños estaban en una gran vulnerabilidad en la antigüedad. Esto quiere decir que no era raro, en especial en las familias adineradas o en las familias llamadas patricias,
que los niños débiles, los niños discapacitados o no deseados, sean abandonados a la intemperie. Lo que se llama a principios del siglo XX los expósitos. Vieron que muchos tienen apellidos expósitos. Los expósitos eran estos niños que eran desechados y eran a principios del siglo XX abrigados por la iglesia. En ese tiempo se los dejaban intemperie, era una práctica muy común, y también las familias que no pertenecían al estamento de los patricios o adinerados, o que tenían cierto nivel dentro de la escala social romana, en especial en las familias llamadas eh, clientelistas o la plebe, que necesitaban a los hijos para trabajar porque eran unidades económicas. Aquellos niños discapacitados o que tenían algún problema era una gran carga para la familia, por lo cual, lo que estoy diciendo es horrible, pero se los dejaba a las fuerzas de la naturaleza abandonados. Y también el tema de las niñas. Las niñas, sobre todo en las familias muy pobres, también no eran muy deseadas. ¿Por qué? Porque cuando las familias, en ese tiempo, los matrimonios eran arreglados entre familias, la familia de la niña tenía que pagar una dote, una cantidad de dinero, para que sea recibida por la familia del varón. Por lo cual las familias que no tenían un desarrollo económico muy holgado, tener una hija mujer era un problema por el tema de lo que se llamaba la dote al formalizar los matrimonios. Quiere decir que lo primero que tenemos que decir es que la niñez en la antigüedad estaba sujeta a una gran vulnerabilidad. Lo segundo era que los padres, en especial el padre varón, reconozca a sus hijos. Fácilmente podía rechazarlo, por si había alguna duda o algo, el padre podía rechazar fácilmente a un hijo al nacer. Tenía esa potestad el padre varón de rechazar a un hijo. La tradición dictaba, había toda una gestualidad que cuando el niño nacía y el padre lo levantaba a las deidades, ahí estaba el reconocimiento. En varias películas, si ustedes prestan atención en las películas que retratan la vida de la antigüedad, en general, y también las historias que relatan la vida de Jesús, vamos a ver que José eleva al niño y lo reconoce como hijo propio. Bueno, era una gestualidad muy propia de la época antigua. Y era costumbre, era muy común que en medio de la cultura grecorromana se esperaba al menos 9 días antes de ponerle nombre al niño. ¿Por qué? Porque había muchas enfermedades, es decir, la tasa de vivencia de los niños era bastante baja, por lo cual se esperaba a darle un nombre por lo menos 9 días para que el niño se vaya fortaleciendo en su desarrollo, y recién ahí se le daba el nombre. Bueno, tenían los padres o la cultura grecorromana, tenían una creencia que en esos 9 días los espíritus malignos desaparecían. En realidad, lo que se estaba previendo es que no tenga ninguna enfermedad. Y cuando el niño nacía, se le ponía un amuleto, era muy común que se le ponga un amuleto colgado al niño para darle buena ventura. Y cuando alcanzaba la mayoría de edad, según la región, era entre los 14 y los 17 años. No había adolescencia, la adolescencia como la conocemos nosotros no existía. Directamente el niño pasaba al mundo adulto. Y según la región, era entre los 14 y los 17 años. Allí recién
se le cambiaba la vestimenta, en especial en las familias patricias, en las familias más adineradas, se le cambiaba la vestimenta de niño a adulto y se le quitaba ese amuleto y ya se lo podía registrar como ciudadano en el foro de la ciudad. El foro era el centro social de la ciudad. Se llevaba al niño que había cumplido 14 o 16 o 17 años, se le cambiaba la toga, se le ponía la toga viril y ahí se lo podía registrar como ciudadano. Fíjense, les estoy mostrando esto, qué diferente es la vida de la niñez con respecto a nuestra cultura actual. Pero también había diferencias entre los niños ricos y los niños pobres. Es decir, los niños ricos que pertenecían a las familias patricias y los niños pobres que pertenecían a las familias más plebeyas. En general, a los niños, los padres de los niños ricos delegaban la crianza en lo que se llamaban las nodrizas o el pedagogo, y como tenían cierto poder adquisitivo, se lo mandaba a lo que se llamaba la escuela. La escuela también estaba en lo que se llamaba el foro. El foro era como un registro civil con escuela, estaba todo mezclado ahí en ese edificio, no tenemos la separación que tenemos ahora. Entonces al pedagogo se le pagaba un salario mensual para que lo hagan ingresar a, a la cultura grecorromana. Y en los primeros días o en los primeros años de los niños seguía la crianza a partir de una nodriza. Y en las familias de los ricos no se mezclaban los géneros no se mezclaban en los juegos, siempre los varones jugaban por un lado y las niñas por otro. En cambio, en el mundo de los plebeyos, la madre se encargaba de la enseñanza hasta los 7 años, es decir, que la madre, sean varones o sean mujeres los niños, se encargaba en las enseñanzas, se le enseñaba a hablar la lengua materna, que en general en ese tiempo era el griego, el latín, según la zona, y en las familias más plebeyas, sí los niños jugaban juntos en géneros. En general, los varones ya a temprana edad iban a trabajar con el padre en las familias plebeyas o comenzaban una carrera militar para poder cobrar un salario del Estado romano. Bueno, en general, esto es, digamos, el panorama de la niñez en esa época. Bueno, el tema de las enfermedades era muy común, la mortalidad infantil era muy alta en esa época, y recién los niños recién tenían derechos cuando pasaban los 14, 15 o 16 años, ahí eran sujetos de derecho, no antes. Quiere decir que cuando leímos el pasaje, hijos, obedeced, esos hijos no tenían derecho, sino estaban sujetos al padre. Bueno, ¿qué es lo que dice Pablo? Pablo le dice a los hijos que obedezcan, que obedezcan. En el original, obedecer se lo puede traducir como prestar el oído o un sometimiento a recibir las enseñanzas. Se lo puede traducir, o esa es la idea, ese obedecer. ¿eh? Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Quiere decir, esto de dar oído y estar recibiendo las enseñanzas. ¿Mm? ¿Por qué? Porque esto es digno. ¿Es digno para quién? Digno para Dios. Es digno de un cristiano que, siendo un hijo cristiano, obedezcan a los padres
recibiendo las enseñanzas de esos padres. Fíjense que hay un pasaje paralelo en Colosenses 3:20. Recuerden que Efesios y Colosenses son como cartas primas o hermanas que van avanzando en temas paralelos bastante parecidos. En Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Fíjense que la carta de los Colosenses está más adaptada a la mentalidad de un niño, porque dice, bueno, ustedes tienen que obedecer a los padres porque esto es de agrado a Dios. Pero en Efesios habla de justicia, por lo cual, es mi opinión personal, le está hablando a hijos mayores, Efesios. No le está hablando tanto a un público infantil, le está hablando a hijos mayores. Y en especial en la segunda parte que dice, honren a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Quiere decir que esta es una opinión personal, puede ser que alguien difiera, pero creo que le está hablando a hijos que ya son mayores, obedezcan, reciban las enseñanzas del padre y de la madre, eh, y tienen que honrarlo. Fíjense que Pablo cita el cuarto mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, si el hijo y la hija honran al padre y a la madre, que es el primer mandamiento, ¿para qué? Para que les vaya bien y sean de larga vida sobre la tierra. Esto sí está sacado de un contexto bastante semítico, judaico, esta promesa del cuarto mandamiento de honrar al padre y a la madre, eh, aquellos que lo cumplían, se les premiaba con una larga vida sobre la tierra. Entonces, hijos, obedeced, someterse en las enseñanzas del padre y la madre. ¿Por qué? Porque esto es digno, trae dignidad. Una cosa que también vamos a estar descubriendo o advirtiendo, en el momento en que se envía esta carta, Pablo la envía de Roma a Éfeso, estamos más o menos en el 68, 67, en donde la cultura dominante era la estoica. Entonces había en ese tiempo, dentro de esa cultura estoica, el tema de lo digno, de lo justo, de ser, de tener, de una valoración dentro de la ética cotidiana, de tener dignidad. Y esto lo que está haciendo énfasis Pablo. Dice, ustedes tienen que someterse, recibir las enseñanzas de los padres, porque esto trae dignidad, es justo. ¿Para quién? No para la cultura de la época, sino para Dios. ¿Eh? Y otra vez aparece la frase en el Señor, como tantas veces apareció en toda la carta y en especial en la relación esposo-esposa, nuevamente aparece esta frase. Bien, vamos a pasar a padres. Y después sí los voy a dejar hablar a ustedes. Fíjense, y vosotros padres, versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hay una versión, la Biblia de Jerusalén, que tienen a continuación, traduce, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la exhortación según el Señor. Y la Biblia latinoamericana traduce esta continuación, y ustedes, padres, no sean pesados con sus hijos,
sino más bien edúquenlo usando las correcciones y advertencias que puedan inspirar en el Señor. Bueno, vamos a ver a quién está dirigido esta sentencia o esta orden. En el mundo antiguo, en el mundo grecorromano, existía la figura legal dentro del derecho romano que se llamaba el pater familias. El pater familias era el jefe de una familia, de un clan. Dentro de esa familia podía estar la esposa y los hijos, pero también podían estar los hijos casados, más los esclavos. Es decir, que dentro de la legalidad, el pater familias era jefe de la familia ampliada, esposa, hijos pequeños o hijos mayores o hijos casados, pero también los esclavos. ¿Eh? El hogar que estaba bajo el pater familia se lo llamaba el domus, y ese domus le imprimía al padre varón cierta reputación y dignidad. Según cómo llevaba adelante su hogar, recuerden que el hogar en el mundo antiguo no es lo que conocemos ahora, sino toda la familia ampliada. Según cómo llevaba adelante el pater familias a toda esta familia ampliada, le daba reputación y dignidad social. El pater familias tenía poder absoluto sobre todo lo que estaba bajo su techo, sobre su esposa, sobre sus hijos, sobre sus hijas. Si sus hijos y hijas estaban casados y estaban bajo el mismo techo, sobre sus nietos, sobre sus nietas y aún sobre los esclavos que estaban bajo su techo. Y según la ley romana, el pater familias tenía poder legal de vida y muerte sobre los que vivían bajo su techo. Aún el pater familias, podía golpear a su hijo adulto si estaba en una vida licenciosa, porque recordemos que el pater familias tenía que velar por la reputación y la dignidad de su familia. Dentro del domus, es decir, dentro del lugar físico donde vivía la familia, podían vivir varias generaciones, como dijimos recién, y un varón adulto, casado, podía vivir bajo el techo de su padre, pero el que dominaba era el padre del hijo casado. Es decir, que mientras el hijo varón, aún estando casado, viva bajo el mismo techo que su padre, tenía la dominación legal por ser paterfamilias sobre sus hijos varones. Esto es importante porque ahí toma otro cariz lo que les está diciendo a los padres. ¿Eh? Recordemos, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora vamos a ver qué es esto, criar en disciplina y amonestación del Señor. Habiendo hecho un contexto histórico en donde cómo se organizaban las familias en esa época, en general, aclaración, el pater familias o este derecho legal era más para las familias patricias, las familias más plebeyas eran familias más reducidas, pero también tenían esta potestad sobre su familia. Bueno, fíjense, el verbo provocar se lo puede traducir con otros verbos mucho más amables, como estimular, ¿eh? O como generar. Es decir, que lo que está diciendo Pablo
no estimulen al enojo de sus hijos, no estimulen el enojo de sus hijos, no los exasperen, no sean pesados, dice la Biblia latinoamericana. Es decir, que los padres no tenían, a través de su comportamiento hacia los hijos, no tienen que generar enojo en sus hijos, sino, dice Pablo, tienen que ser, versículo 4, criadlos en disciplina y en amonestación. Y es interesante que Pablo utiliza la palabra paideia. La palabra paideia no tiene traducción en el castellano. Algunos la traducen como educadlos, ¿no? O criadlos o educadlos, pero paideia es mucho más que eso. No tenemos una traducción que pueda describir todo lo que implica la palabra paideia. Paideia, fíjense que tenemos que hacer toda una oración para describir lo que es paideia. Es un largo proceso de formación de los futuros ciudadanos. Es decir, que en las familias patricias que generaban ciudadanía, era un largo proceso de formación hacia los futuros ciudadanos, en donde adquirían conocimientos y entrenamientos sobre determinadas actitudes. Es decir, que la paideia no solamente apuntaba a lo intelectual, sino también a las prácticas cotidianas. Y el ideal de la paideia era conseguir lo que se llamaba el arete, es decir, encontrar la virtud ética en la vida cotidiana. Es decir, que es mucho más que educar, es insertarlos integralmente en aspectos culturales que eran virtuosos. En este sentido, Pablo, que era judío, está confrontando con la forma de crianza de los judíos antiguos. Hay un libro que se llama El Eclesiástico, que no está dentro de nuestro canon, sí está en el canon católico o en la Biblia católica. Es un libro que se llama Sabiduría, que fue escrito dentro de los 400 años que nosotros tenemos un bache entre el último profeta del Antiguo Testamento y la irrupción de Juan el Bautista. En esos 400 años, dentro de esos 400 años, se escribió el libro El Eclesiástico. Y fíjense lo que dice en el capítulo 30. Versículo 7. Pero si malcrías a tu hijo, tendrás que curar sus heridas y sufrir el oír de su llanto. Si a tu caballo no lo domas, jamás lo podrás controlar. Si a tu hijo lo malcrías, jamás lo podrás educar. Si malcrías a tu hijo y le das todo lo que pide, te llevarás dolorosas sorpresas. Mientras todavía sea niño, no le des mucha libertad, ni pases por alto sus errores. Al contrario, corrígelo siempre para que no se vuelva caprichoso y más tarde te cause problemas. Educa bien a tu hijo y no tendrás que pasar vergüenza por causa de su rebeldía. Evidentemente, este pasaje habilita el castigo físico, pero no solamente eso, sino atacar la voluntad, es decir, doblegar la voluntad del niño. No es lo que está pidiendo Pablo o lo que está diciéndole Pablo a los cristianos de Éfeso. Le está proponiendo una paideia en un proceso largo de educación que dice: criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Es decir, insertarlos en las virtudes éticas de las enseñanzas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Eh? Pero no haciéndolos enojar, no exasperándolos, sino
en todo un proceso de educación, insertarlos en las enseñanzas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es interesante, Pablo está desarrollando una nueva pedagogía, no a través de la violencia, sino a través de un proceso de educación a través de las virtudes cristianas. A ver qué hora es. Pues lo tengo acá. 9:41, tenemos tiempo. Bueno, voy a dejar de compartir. Dejé de compartir ahí, ¿no? ¿Sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta o duda sobre, pero esto lo podemos extrapolar no solamente a los hijos y a las hijas, sino también a la educación de los niños en la iglesia. Es decir, cómo tenemos que llevar adelante la educación de los niños y niñas dentro de la iglesia. Entonces, no sé si alguno tiene alguna pregunta o duda sobre lo que estuvimos viendo, algún comentario sobre la relación entre los padres y los hijos, esta confrontación cultural que está haciendo Pablo, importante, esta confrontación cultural, está proponiendo algo distinto a lo que la cultura en donde se está desarrollando esta carta propone. Mirla dice, para que lo abro, dice Mirla, el tema es muy importante hoy en día, que los valores y la educación se han perdido. Pablo Bolafina levantó la mano, concedida la palabra. Sí, Sí, no, si prendo la cámara, disculpen, pero no sé qué pasa con internet que se me cierra. igual Dos cosas quería decir. sí, dale, ¿Se escucha bien? sí. Sí, Igual estoy medio difónico, disculpa, pero bueno, me quedé pensando, estaba leyendo aquí el libro, si lo quieren buscar, se llama en hebreo Sirácida, Sabiduría de Jesús ben Sirá. Incluso en la Biblia del Oso fue traducido por Casiodoro de Reina en 1569 y hasta el año 1865 formó parte en el apartado Apócrifos de la Biblia Reina Valera. Lo quería aclarar para que sepan. El libro este que se llama Sabiduría de Jesús Ben Sirá o en el mundo católico se lo conoce como Sirácida, eclesiástico. Eso lo digo el verso 13, sobre todo para algunos papás que les va, ahí veía un comentario de Mirla, el verso 13 del capítulo 30 les va a encantar. Pero pensaba aquí cuando leía el texto, dice, acotando lo que vos, digamos, aportando lo que vos decías, dice, digamos, no provoquen, no induzcan a ira a los hijos de ustedes, ¿no? Bueno, perdón, pero estoy haciendo como una traducción ahora. Dice, al contrario, utiliza una palabra que es de alimentar. Es interesante porque fíjate que dice, estrefete, o sea, aliméntenlos a ellos con disciplina y con corrección del Señor. Y como si fuera como una especie de corrección divina, ¿no? Pero la palabra me llamó la atención, no había reparado antes. Nútranlos, o sea, trejo, aliméntenlos, denles de comer. Es decir, ¿qué le vas de comer? Comida. No, dale de comer educación. Dale de comer, digamos, dale de comer esto que decías vos, paideia. Dale de comer, además también corrección. Pero la palabra corrección es nocesía en griego. Sería como hacerle conocer lo recto. Es decir, hacerle conocer aquello que está bien, aquello que es justo. Entonces, bueno, me quedé pensando en esto nada más que me pareció curioso para todos los que son papás, este, que forma parte, digamos, del acto mismo de nutrir. Porque vieron que nadie, dijimos la semana anterior, nadie odia su cuerpo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos
del esposo y la esposa. Nadie odia su cuerpo, sino que lo nutre, lo cuida. Bueno, ahora parece, hay que nutrir y cuidar a los hijos. Los papás también tienen que cuidar. O sea que en realidad tienen partida doble. Así que bienaventurados Andy, Cristian y demás, y algún otro que escuche, porque bueno, tiene además esta tarea de nutrir, ¿no? Me parece que le da a mí un matiz un poquito más afable, ¿no? A la cosa. Es que dice, bueno, disciplinen, no, no es, digamos, Proverbios 3 10 11, ¿no? Que agarren la vara y bueno, dénsela, sino más bien en el Señor. O sea, corríjanlo en el Señor. Eso. Bien, sí, Gaby. Bueno, no, él también quería, pero en relación a esto, a un resumen, ¿no? De algo que pensaba, la importancia del contexto. Hoy en día entendemos a los nenes como sujetos de derechos desde que nacen, ¿no? Y pensar de que esa instrucción y esa corrección, básicamente, además de que con la palabra y con lo que uno cree que es correcto, es con el ejemplo también, ¿no? Esto de mostrarles es fundamental. Y relacionando un poquito la pregunta que estaba ahí que habías planteado acerca de la iglesia, porque por ahí no todos son papá o mamá en este grupo de crecimiento, pero sí todos de alguna manera pueden ser referentes en la iglesia desde algún ministerio o con el simple hecho de formar parte de la comunidad, ¿no? Dentro de la iglesia. Y los nenes observan todo, los Todo. niños que nosotros tenemos. Y Nico preguntaba la relación, ¿no? Esto con la iglesia. Y yo creo que básicamente la relación con la iglesia tiene que ver con esto de que cuando los nenes entran a la iglesia, nosotros los entendamos como una persona más a quien le tenemos que mostrar a Jesús, ¿no? Entonces, bueno, con esto de, a veces pasa y es muy normal, los vemos corriendo, yendo, viniendo, ¿no? Esto de podernos agachar a su altura, poderlos saludar, poderlos recibir, poderlos mostrar de que dentro de la iglesia también tienen su lugar. Y creo que esa es una forma para los que somos papás, por ahí tenemos otro rol más específico, ¿no? Dentro de la crianza. Pero a nivel iglesia me parece que la presencia y el mostrarse disponibles para ellos les es de bendición, ¿no? Dentro de la comunidad. Eso sería. Sí, Cristian, ¿ibas a decir algo? Sí, Sí. sí, sí, sí. Leyendo un poquito a Barclay y bueno, escuchando el reconto histórico y demás, es impresionante lo que está mostrando Pablo y lo que está transmitiendo a la comunidad, ¿no? Esto de Cristo. Algo que estaba muy arraigado y vivido, es revolucionario en gran manera, como es nuestro Señor Jesucristo mostrando el amor a todo nivel. Y pensaba, ¿no? Que a día de hoy y años atrás, y no muchos años atrás, en la crianza de los hijos, y tenemos referencia de abuelos y demás, y cómo cómo se criaban a los hijos, y cómo a veces, aún en la actualidad, ¿no? Eso que decía Gaby, sujetos de derecho, ¿no? Como decías vos, eh, que el chico no tenía ni voz ni voto, pero no se lo consideraba muchas veces una persona, ¿no? Y cuando emite una opinión, vos cállate, vos no sabés, eh, y esto de no irritar a los niños y que no se menoscaben cuánto daño psicológico, físico, se le ha hecho a muchas personas siendo niñas, eh, lo que dice la escritura, esto de desalentar y aún llevan marcas, y algunos llevamos, ¿no? En su madurez, en ese primer momento, ¿no? Instruye al niño en su camino y aunque fuere viejo no se apartará de él. Lo importante que es imprimir en el niño esto que dice Pablo, a Cristo mismo, ¿no? Y se traslada tanto del hijo para los padres, de los padres para los hijos, bueno, y demás, que bueno, seguramente lo vamos a ver más adelante con esto con los siervos y los señores. Pero bueno, eso es lo que, y el desafío grande que tenemos, bueno, yo y muchos, y también como se decía, como referente, de mostrar a Cristo, de enseñar a mí me encanta porque dice en el Señor, amonestar en el Señor. Yo cuando era chico era sí porque sí, no había explicaciones. ¿Eh?
Sin embargo, seguramente lo querían hacer para bien, pero era sin explicaciones. Eh, y qué hermoso, ¿no? Porque cuando habla del hijo hacia el padre, dice honrar a los padres, el pensamiento es que el padre siempre y la madre siempre quieren bien. Y esta promesa que alcanza es por un razonamiento lógico, porque los padres siempre quieren bien y los hijos, aprovechando este bien, aunque muchas veces las amonestaciones y los consejos no nos gustan, siempre en la mayoría de los casos, son provechosos, ¿no? Y eso después lo vemos con el camino. Mi papá me decía esto, tenía razón. Y en cuántas cosas tenía razón. Y bueno, obviamente Dios lo sabe de antemano y da el consejo. Y qué bueno que hoy podamos ver en la individualidad, en el niño, una persona a la cual le tenemos que mostrar por amor. Antes era, digamos, la agresividad y el castigo físico era moneda corriente. Hoy es de otra manera. Y, y bueno, gracias a Dios que es así. Sí, sí, está buenísimo porque además, fíjate que en la época donde se escribió la carta, el padre podía golpear al hijo adulto, ¿no? Y yo he escuchado enseñanzas a las familias avalando el castigo físico a los hijos eh, y criarlos bajo un sistema punitivo. Y Pablo está proponiendo otra cosa diferente. ¿Eh? Es decir, está mostrando primero un proceso, es decir, un proceso de educación en el Señor, es decir, en Cristo. Por eso decía que también es importante que llevemos esto a la educación de nuestros niños en la iglesia y de nuestros jóvenes. A veces los jóvenes eh, no andan como uno querría que anden y hay cosas del mundo que los empieza a atraer, pero ahí está el supuesto adulto que no tiene que recriminarlo con el dedo, tiene que estar acompañando, tiene que estar al lado, tiene que estar con él, no haciendo un tratamiento punitivo de lo que está haciendo, sino estar al lado de él en amor para que él mismo se dé cuenta de que el camino que está tomando es el errado. Siempre cuando vieron que los hijos adolescentes cuando toman caminos que a uno no les gusta, los papás entran en una angustia tremenda. Y yo siempre le digo, mira, lo que tenés que estar al lado, tenés que estar al lado, escucharlo, no lo condenes porque es peor, escuchalo, por qué lo hace, y vas a ver que se le va a pasar, se le va a pasar porque hay lo más importante es el vínculo de amor que tiene el padre y la madre con sus hijos, es más fuerte que cualquier cosa, pero eso hay que construirlo, se construye, se abona diariamente. Y a veces queremos eh, retomar las riendas de los hijos cuando no hicimos todo un derrotero de un trauma. Como dice Cristian, nuestros viejos nos miraban y ya está. Es decir, no había mucha explicación, pero digamos, los efectos que construyeron no eran duraderos. Acá Pablo dice, si ustedes quieren formar en la disciplina y amonestación del Señor, tiene que haber un trabajo previo sin exasperarlo y sin enojarlo. Por eso es tan importante la palabra que usa, todo un proceso de educación, desde niños, pero no con aspectos punitivos. A veces le inculcamos a los chicos miedo hacia las cosas de Dios. Bueno, no hagas eso porque te puede castigar, ¿no? Y no generamos convicciones, que es lo más importante, ¿no es cierto? Y a veces tenemos adultos que están en las cosas de Dios por miedo, no por convicciones, porque tienen miedo de lo que les puede pasar. Y por eso hablaba de las virtudes. La virtud de estar en el Señor. Ah, ahí Mina dice, el Señor instruye con mansedumbre y humildad. Exactamente. Las conductas más duraderas es cuando uno está convencido de hacerla, no por el miedo.
Porque cuando el miedo desaparece, desaparece la conducta. Las conductas son duraderas cuando hay convicción, no cuando hay miedo. Y muchas veces caemos en el error de estar enseñando o instruyendo a través del miedo. Ya sea el miedo que me pueden tener a mí como maestro, pero también tenerle miedo a Dios. Y no tenemos que tener miedo a Dios, tenemos que tener una relación de padre con Dios, una relación de amor con Dios. Y lo que tengo que hacer lo hago por convicción, porque sé que a Dios le agrada. Por eso me, me- me- me gusta mucho la versión de Colosenses 3:20. A Dios le agrada que hagas eso, no por miedo. ¿Eh? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Mirla dice, el amor es el motivador más poderoso del mundo. Exacto. Bonafina levantó la mano. Porque ahí eso, creo que fue Andy que hizo una pregunta y Así. me gustaría intentar a ver si puedo lograr responder. No, Andy Ninguna parte. dice. Ah, dale, dale. Pregúntale en voz alta, dale. ¿Esto invalidaría, por ejemplo, algunos de los proverbios sobre la educación de los hijos? Ah, La qué tema respuesta, ese. la Dale. respuesta es, al menos, lo que me parece y conforme yo entiendo digamos, lo que llamarían todo el consejo de Dios o toda la revelación de Dios escrita, la Biblia, lo que llamamos Biblia, eh, no puede darse el caso de que un texto, digamos, de que un libro, un texto, pasajes se contradigan entre sí dentro de la palabra de Dios. La palabra de Dios, yo personalmente creo que el concepto que llaman de inerrancia es algo muy complejo, pero para los teólogos lo siguen discutiendo, pero yo creo que no hay contradicción. Lo que hay que hacer es una recta interpretación armónica, y sí, por supuesto, desde cada momento histórico en el cual uno lee la Escritura, el Espíritu Santo también conforme a los tiempos va de alguna manera a esta palabra que es viva y eficaz, actualizándola y brindándola al entendimiento y a los corazones de una manera nueva para que siga siendo no solamente eficaz, viva, recta y verdadera, sino además edificante y que esté en consonancia con la obra que el Espíritu Santo de modo personal va realizando en la iglesia y en los corazones de cada uno. No sé si eso fue claro, esa primera parte. Sí, Esto en primer lugar. Y en segundo dale. lugar, no, habría que tratar de buscar la manera de armonizar, sobre todo en el caso de el Antiguo Testamento, que sabemos que fue escrito son textos de un contexto antiguo. Por ejemplo, los proverbios fueron escritos en su mayoría en la época de la Escuela de Sabiduría de Salomón. Yo creo que aquí hay alguien más que Salomón, ¿no? Como dice el Señor. Acá hay alguien más que el templo, más que el sábado, más que la ley. Y me parece que en la dispensación de la gracia tenemos sobre todo muchos más recursos para poder interpretar las cosas de una manera un poquitito más ajustada al plan original de Dios. Eh, Eso es no sé si fui claro. Sí, sí. Coincidimos y agrego algo más y ya terminamos, se nos fue la hora. Con el tema de proverbios, que hay proverbios que en principio avalarían el castigo físico, pero muchas interpretaciones se quedan con eso y primero descartan el contexto histórico, pero está mucho más plagado el proverbios sobre la educación en virtudes. Es abrumador la cantidad de veces de instruir al niño en su camino y le va a ir bien, el tema de la instrucción, el tema del trabajo. Entonces, centrarnos solamente en eso y no ver la totalidad del libro de Proverbios, de instruir, de trabajar sobre el niño, porque yo considero que el castigo físico es una forma de instrucción pobre, empobrece, crea convicciones que no son tan sólidas como aquellas
convicciones que se crean a través de una educación formal y en el tiempo y con ejemplo, como decía Gabriela, también, dando el ejemplo a los niños y niñas. Pero estamos de acuerdo con Pablo. Bueno, voy a dejar de grabar, si lo encuentro.